buenos días, mi nombre es Juliana González Franco, soy residente en Medicina Interna de primer año y hoy les voy a presentar en el club de revistas del estudio Galactic HF. Para empezar, les voy a mostrar un caso clínico para que luego lo discutamos con el estudio. Entonces tenemos una mujer de 70 años, hipertensa diabética y con una falla cardíaca de etiología isquémica con una fracción de eyección del 35%. Con una tasa de filtración glomerular de 55, en el electro vemos que está en ritmo sinusal, con un QRS normal y tiene una frecuencia cardíaca promedio de 70 latidos por minuto. Está en este momento en manejo con el Enalapril 20 cada 12 horas, Carvedilol 25 cada 12 horas, espironolactona 25 cada 24 horas, furosemida 40 miligramos al día, metformina 850 dos veces al día y aspirina 100 miligramos al día. Y consulta porque persiste sintomática con una clasificación NIHA 3. Entonces, para empezar, recordemos la definición de falla cardíaca. Esta es la que nos da la guía europea de cardiología. Entonces, es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos causados por una anomalía cardíaca estructural o funcional que produce una reducción del gasto cardíaco o un aumento de las presiones intracardíacas. Es importante porque recordemos que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel global y la prevalencia de la falla cardíaca es alrededor del 1 a 2% en adultos, pero en los mayores de 70 años puede ser incluso mayor del 10%. En la justificación, digamos, del estudio, tenemos entonces que cuando tenemos una falla cardíaca con una fracción de eyección del ventrículo que está reducida, en realidad lo que tenemos es una disminución de la contractilidad cardíaca, lo que va a llevar a un bajo gasto cardíaco, a un aumento de las presiones de llenada y finalmente a una disfunción sistólica. Hasta el momento no hay como ningún medicamento que potencie la función sistólica que haya demostrado una mejoría importante en los desenlaces clínicamente importantes. Y digamos que los fármacos que tenemos hasta el momento, que son los que usamos, que han demostrado sobre todo mortalidad y algunos morbilidad, se basan más que todo en los efectos hemodinámicos y neurohormonales compensadores. Entonces, de los que tenemos, que todos sabemos, los que han disminuido falla cardíaca, los IECA, los beta bloqueadores, los ARNI, y tenemos pues los antagonistas del receptor de mineralocorticoides y otros que han disminuido las hospitalizaciones, pero en general no han podido disminuir la mortalidad en estos pacientes, por ejemplo, la digoxina o la ibabradina. Entonces, en la fisiología tenemos pues que esta es como la unidad funcional y estructural del músculo. Entonces, el sarcómero está compuesto básicamente por dos moléculas que son la miosina y la actina. La miosina tiene dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas. Estas cadenas pesadas tienen una función ATPasa y son las que se unen directamente a la actina. Y en la actina tenemos el complejo tropomiosina, que está también compuesto por la troponina T, la troponina C y la troponina I. Entonces, el mecanismo normal por el que funcionan o se activan estos filamentos es que al unirse el calcio a la troponina C va a inducir un cambio conformacional en el complejo tropomosina-troponinas y va a permitir que se expongan algunos sitios de unión de la actina y así la cabeza de la miosina se pueda unir y generar esta fuerza contráctil. La fuerza que ejerce una cabeza de miosina es estándar, o sea que no se puede aumentar, pero la fuerza puede aumentarse sumando más cabezas de miosina. Entonces, para hablarles un poquito pues como de lo que ha habido en la historia pues de los medicamentos que han intentado ser utilizados para aumentar la función contráctil cardíaca, entonces tenemos acá la célula. Normalmente entonces los receptores beta van a activar o después que están acoplados a proteína G, van a transformar el ATP a AMP cíclico, lo que va a llevar a que se aumente la proteína quinasa A, que esta lo que va a hacer es una cascada de fosforilación dentro de la célula y va a llevar a que se fosforile los canales de calcio tipo N y así pueda entrar calcio a la célula y se aumente la concentración intracelular de calcio en la célula a la vez que sale el calcio del retículo sarcoplásmico. Por otro lado tenemos este otro regulador que es la sodio-potasio ATPasa. Esta lo que va a hacer es crear un gradiente de sodio al sacar el sodio de la célula, logrando entonces que por este otro intercambiador sodio-calcio entre el sodio y pueda salir el calcio de la célula. Entonces, algunos fármacos que tenemos pues como involucrados en estos mecanismos son los betagonistas que activan directamente el receptor beta y generan la cascada.
la digoxina, que lo que va a hacer es afectar la función de la sodio-potasio ATPasa, haciendo que se altere el gradiente de sodio y que el calcio entonces no pueda salir de la célula por el intercambiador. También tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa, por ejemplo el milrinone, que lo que va a hacer es inhibir la fosfodiesterasa y así va a aumentar la concentración de AMP cíclico y va a lograr que se acumule el calcio a nivel intracelular. Por otro lado están los sensibilizadores al calcio, por ejemplo el levosimendan. Entonces lo que va a hacer es que la troponina esté más sensible al calcio y genere el cambio conformacional necesario para que la miosina se pueda unir a esta célula. Entonces, como vemos, hay diferentes mecanismos de acción, todos ellos básicamente actúan aumentando el calcio intracelular y logrando entonces que se active la miosina y la actina. Entonces acá podemos ver en esta tabla, digamos que se ha propuesto una nueva clasificación de los inotropos basado en cómo es su mecanismo. Entonces tenemos los calciotropos, que son esos que les mostré que aumentan el calcio intracelular, los miotropos, que van a actuar directamente sobre la miosina, que es el fármaco del que vamos a hablar hoy, y hay otros distintos que se llaman mitotropos, que actúan sobre la mitocondria. Entonces, como podemos ver, la mayoría de estos fármacos que son inotrópicos y calcitropos se han estudiado en ensayos clínicos previamente, dobutamina, dopamina, epinefrina, mirrinol y levosimendan, y todos han aumentado el gasto cardíaco, pero a expensas de un aumento en la mortalidad, por lo cual en realidad no se usan en la insuficiencia cardíaca crónica. Y los glucósidos cardíacos, es decir, la digoxina, digamos que tiene un efecto más neutro en el gasto cardíaco, y el problema ha sido que no ha logrado demostrar una mejoría en la mortalidad, solo en las hospitalizaciones. Aquí tenemos otros fármacos que también se han estudiado, hay muchos estudios inotrópicos, pues les trae esto como para mostrarles más o menos lo que se ha hecho a través del tiempo y lo que realmente no se ha podido demostrar un cambio. Entonces, por ejemplo, tenemos el samoterol, que es un betagonista. Miremos que en los primeros 100 días de aleatorización ya habían muchas más muertes en el grupo de samoterol. La milrinona, que es el inhibidor de la fosfodiesterasa, también digamos que generó más muertes y aumentó la mortalidad en un 28%. El flosequinan es un medicamento que actúa sobre el intercambiador sodio-calcio directamente, entonces aumenta las concentraciones de calcio intracelulares y también aumentó las muertes con un HR 1.39. El pimobendan, que es también un inhibidor de la fosfodiesterasa, también como vemos en sus dos dosis que fueron evaluadas, tuvo un HR 1.5 y un HR 1.2 de mortalidad. La ibupamina es otro medicamento, es un agonista dopa-1 y dopa-2 y además es adrenérgico. También aumenta la mortalidad con un RR 1.26. Y finalmente pues tenemos el enoximone, que ha tenido pues como varios estudios, el más reciente es el del 2009, y había tenido como hallazgos contradictorios. Al final en este estudio digamos que no hubo un cambio de la mortalidad, o sea, no fue tan claro como eso en aumentar la mortalidad, pero tampoco hubo una mejoría en desenlaces clínicamente importantes. Entonces, como vemos, hay muchos fármacos que se han ido desarrollando, los cotidianos, pues la dopamina, la butamina, pero también otros nuevos, pero no se han podido pues como demostrar su eficacia y por lo tanto no ha sido posible pues como su uso. Y finalmente tenemos el fármaco del que vamos a hablar hoy, que se llama omecamtiv mecarbil. Este fármaco entonces es un activador de la miosina cardíaca directamente, por lo que corresponde al grupo de los miotropos. Lo que hace es aumentar directamente la función del sarcómero por medio de estos mecanismos que vemos acá. Entonces aumenta la tasa de transición de la miosina desde una unión que se considera débil a una unión fuerte, haciendo que más cabezas de miosina se puedan unir y esto va a aumentar los puentes de unión fuertes entre la actina y la miosina, aumentando entonces la duración de la sístole, aumentando la contractilidad y finalmente aumenta el volumen sistólico, lo que lleva a un aumento del gasto cardíaco. Es importante que este mecanismo no implica cambios en el calcio, que se cree que son los que realmente han llevado a que se aumente la mortalidad y a que se aumenten los efectos adversos que se han visto en los otros estudios. Y tampoco aumenta la demanda de oxígeno miocárdico, lo que serían como características ventajosas sobre los otros fármacos que se han intentado estudiar. Entonces esta es la figurita pues como el mecanismo de acción. Inicialmente la miosina se le une el ATP y logra que se libere la actina. Cuando ocurre la hidrólisis de ATP en ADP y fosfato, entonces la miosina hace como un cambio conformacional en la cabeza para poderse unir, y en este paso es en el que entra el medicamento Mecamtiv. Entonces lo que hace es que se une directamente a la miosina y de una manera alostérica modula su unión a la actina, entonces genera
que se cambie pues como de una unión débil a una unión fuerte y así se puedan unir más cabezas de actina sobre un ciclo pues de contracción del músculo cardíaco. Entonces, antes de contarles pues como el Galactic como tal, hubo muchos estudios previos desde hace varios años con el omecamtiv. Estos estudios se dice que más o menos hubo 16 y involucraron más de 1000 pacientes y llevó a que se hicieran, digamos, estos últimos dos que les voy a mostrar antes del estudio fase 3, que son estudios fase 2, más que todo con características pues como farmacodinámicas. Entonces, el Atomic es un estudio que se realizó en pacientes desde 18 a 85 años. Estos pacientes estaban ingresados por una falla cardíaca aguda, estos eran pacientes con falla cardíaca aguda, con una fracción de eyección menor del 40%, que tuvieran o disnea en reposo o disnea de mínimos esfuerzos. Y lo que hacían era, se iniciaba, digamos, la furosemida intravenosa y los pacientes eran candidatos a ingresar al estudio si 2 horas luego del inicio de la furosemida venosa esos pacientes no habían mejorado. Entonces se les iniciaba omecamtiv intravenoso. Se hicieron como 3 cohortes secuenciales, logrando pues buscando como diferentes concentraciones plasmáticas del medicamento para evaluar si esto tenía alguna implicación. El desenlace entonces era el cambio en la disnea o la mejoría de la disnea y otros desenlaces de farmacodinámica y algunos de seguridad. Entonces acá vemos estas tablas de la respuesta de la disnea. Este es el placebo y estos son los grupos. Fueron más o menos 300 pacientes que recibieron el medicamento, contando las 3 cohortes, y 300 en el placebo. Entonces, como vemos, realmente no hubo una mejoría en la disnea. Acá vemos 1.03, 1.15, 1.23, pero todos pasan por la unidad, entonces realmente no hubo una diferencia estadísticamente significativa del cambio o mejoría en la disnea. Y estas son las concentraciones plasmáticas que se alcanzaron en la cohorte 1, en la cohorte 2 y en la cohorte 3. Pero ellos, haciendo como un análisis pues como por grupos, encontraron que cuando se usaba la dosis más alta, es decir, cuando se llegaba alrededor de 425 nanogramos por mililitros, sí había una mejoría en la disnea y era estadísticamente significativo. Entonces concluyeron que probablemente dosis más altas podrían ser más benéficas a la hora de evaluar el nivel de disnea. En este estudio, entonces, algunas características farmacodinámicas que encontraron fueron, por ejemplo, la frecuencia cardíaca realmente disminuye 1 o 2 latidos por minuto del medicamento contra el placebo. La presión arterial puede tener un aumento de hasta 2, 3 milímetros de mercurio. Y lo que ellos consideran pues, que es muy importante es que se aumenta el tiempo de eyección sistólica y es dosis dependiente, o sea, es decir, aumenta más cuando se aumenta la dosis. Algo que, digamos, todavía tenía preocupación desde el inicio, desde que se empezaron los estudios con el medicamento, era el aumento de las troponinas y que esto pues pudiera conllevar a que hubiera, por ejemplo, isquemia miocárdica. Pero vemos acá que, por ejemplo, en el omecamtiv, la troponina basal era inicialmente más elevada que en el placebo, pero en el cambio a 48 horas no había realmente pues, una diferencia y en la cohorte 3 específicamente, que era la que tenía una dosis más alta, realmente tampoco había una elevación muy grande. Ellos concluyeron pues, que estas elevaciones de la troponina entonces no eran realmente dosis dependientes. Y en este estudio también mostraron pues como la incidencia o la tasa de arritmias ventriculares y supraventriculares, que era una preocupación que venía desde estudios previos que habían demostrado aumentos sobre todo de la mortalidad y también de estas complicaciones. Y en estos vemos entonces que las taquicardias supraventriculares realmente fueron incluso menores en el grupo de omecamtiv, la fibrilación auricular también fue menor y las taquicardias ventriculares, digamos que fueron iguales en los dos grupos. Entonces, realmente esto nos muestra que el medicamento pareciera ser más seguro que los otros que se habían usado hasta entonces. Y posteriormente se realiza este estudio, que es el COSMIC. Este estudio sí fue en pacientes con falla cardíaca, también de 18 a 85 años, con una fracción de eyección menor del 40% y que tuvieran una terapia óptima al menos durante 4 semanas. Lo que ellos hicieron entonces fue darle el medicamento del omecamtiv a 2 grupos. A uno les daban una dosis fija de 25 miligramos 2 veces al día y al otro grupo hacían una titulación para lograr también evaluar diferentes concentraciones del medicamento. Este estudio lo que quería ver era precisamente las concentraciones que alcanzaba el medicamento y por otro lado los parámetros farmacodinámicos, pero más que todo ecocardiográficos, digamos que más que desenlaces pues como clínicamente relevantes.
Entonces, como vemos en la dosis fija de omecamtiv, a la semana 20 la concentración plasmática media fue de 149 y en el grupo de titulación, entonces lo que ellos hacían era ir aumentando la dosis según si estaba mayor o menor de 200 nanogramas por decilitro en el plasma. Y podía llegar hasta una dosis de 50 miligramos 2 veces al día. Y como vemos al final de la semana 20, antes de la última dosis de la semana 20, alcanzaron unas concentraciones más altas de 239. En este estudio, lo que encontraron entonces fueron estas gráficas que son pues como lo que ejemplifica lo que generalmente pasa en el corazón con el uso del omecamtiv. Entonces, la grisecita es el placebo, la azul es la dosis fija de omecamtiv y la roja es la dosis titular del medicamento. En esta vemos entonces, este es el tiempo de eyección sistólica, como en la dosis titulada hay un aumento importante. Este es el volumen sistólico que vemos también aquí, no es dosis dependiente, pero en ambos grupos aumentó el volumen sistólico. Estos dos son el cambio en el diámetro del ventrículo izquierdo al final de la sístole y al final de la diástole. Y vemos cómo disminuye también concentración dependiente, más importante en el grupo titulado de omecamtiv, y también disminuye, aunque digamos en una proporción menos importante, para al final de la diástole. Acá entonces tenemos también que disminuye la frecuencia cardíaca, también dosis dependiente, y que disminuye el número o la concentración del péptido natriurético, también con una disminución más importante, dosis dependiente. Entonces ellos concluyen pues que tiene unos cambios que son benéficos en la función cardíaca por medio de las mediciones de ecocardiografía y que probablemente la mayoría están relacionados con la dosis, por lo que los pacientes se benefician de hacer una titulación de la dosis. En este estudio encuentran en el cambio de las troponinas que seguía preocupando, por ejemplo, en la dosis fija se aumenta a 0.016 y en la dosis titulada 0.20. Digamos que es un cambio muy poco y realmente no encontraron que se aumentara, por ejemplo, la tasa de infartos o de muerte cardiovascular, lo que digamos da un poquito de tranquilidad. Y en los eventos adversos serios, tampoco una diferencia entre ambos grupos, y en la taquicardia ventricular tampoco hubo ninguna diferencia. Entonces ellos concluyen que parece un medicamento seguro que tiene efectos, digamos, cardiovasculares importantes de manera ecocardiográfica, pero que obviamente necesitan estudios sobre desenlaces clínicamente importantes. Y es por eso que entonces se realiza este estudio fase 3 que evalúa el omecamtiv en la falla cardíaca sistólica. Entonces, este estudio es un estudio que es multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo. El comité que lo realizó diseñó, vigiló y analizó los datos. Es importante por resaltar que fue con Amgen, Cytokinetics y Servier. Y ellos estuvieron pues como involucrados en todo el proceso, sobre todo Amgen, que estuvo a cargo de la colección, almacenamiento y análisis de los datos. Ellos mencionan que un comité independiente evaluó la seguridad del estudio y que el análisis de los datos al final fue replicado por un estadístico independiente académico. Pero también hacen una claridad de que el primer autor tenía acceso sin restricciones a cualquier dato del estudio. En los criterios de inclusión de este estudio tenemos entonces pacientes que tuvieran consentimiento informado, que fueran mayores de 18 años y menores de 85 años, con un antecedente personal de falla cardíaca, que esto lo consideraban como requerir manejo de falla cardíaca en los 30 días previos al estudio, con una fracción de eyección de menor de 35%, que hubiera sido evaluado por ecocardiografía en los 12 meses antes y que no hubiera tenido recientemente algún evento que pudiera disminuir la FEI, pues por ejemplo un infarto o que estuvieran sépticos. Los pacientes estaban en la clasificación INHA 2, 3 o 4, se tenían que estar con manejo con medicamentos según las guías y tenían, eso es como lo importante del estudio, debían haber estado hospitalizados por falla o al menos tener un evento, así sea ingreso por urgencias, en el año previo. Y los límites de péptido que se usaron fueron 125 para el péptido natriurético y para el propéptido más de 400. Si tenían FA, se elevaban estos puntos de corte a 375 y 1200 respectivamente. En los criterios de inclusión, entonces tenemos que no podían estar los pacientes que estuvieran recibiendo ningún tratamiento de investigación diferente, que tuvieran una malignidad en los 5 años previos, que tuvieran un soporte hemodinámico menores de 3 días antes de la aleatorización, fuera con inotrópicos o fuera con vasopresores diferentes, que tuvieran síndrome coronario, accidente cerebrovascular, accidente isquémico transitorio, cirugía cardíaca mayor,
revascularización cardíaca, valvuloplastia en los 3 meses antes, que tuvieran implantación de dispositivos cardíacos 30 días antes, que tuvieran arritmias ventriculares no tratadas, que usaran antiarrítmicos crónicos, pero acá en la excepción de que sí podían tener amiodarona, digoxina, betabloqueadores y bloqueadores de canales de calcio, que tuvieran una bradicardia sintomática o bloqueos auriculoventriculares de segundo o de tercer grado, pero que no tuvieran pues marcapasos, que tuvieran una esperanza de vida menor de 2 años por una enfermedad no cardiovascular, que tuvieran tasa de filtración glomerular menor de 20, presión arterial sistólica menor de 85, mayor de 140. Esto lo establecen con base en que teniendo estos valores probablemente los pacientes no estaban teniendo una terapia óptima en el manejo de su falla cardíaca, una presión diastólica mayor de 90, una frecuencia cardíaca mayor de 110 o menor de 50 y una alteración hepática al tamizaje que era una elevación de la bilirrubina más de 2 veces el límite superior o de las enzimas hepáticas más de 3 veces. Entonces, los procedimientos que se realizaron en el estudio, se aleatorizaron a los pacientes en un radio 1:1 para recibir omecamtiv o placebo, utilizando un sistema basado en la web o en la voz. Era una aleatorización estratificada para 2 cosas: si los pacientes estaban hospitalizados o ambulatorios y según la región pues, en la que se encontraban. Y se utilizaron estas dosis, 25 miligramos, 37.5 miligramos y 50 miligramos 2 veces al día. Esto según los niveles plasmáticos que se evaluaban. Y los medicamentos eran suspendidos si había alguna sospecha de infarto agudo del miocardio. Entonces, este es como el diseño del estudio. Los pacientes tenían que tener en el año previo una admisión a urgencias o hospitalización por una descompensación de falla cardíaca, se tamizaban y se aleatorizaban en un radio 1:1, estratificados por lo que les dije, por si eran hospitalarios o ambulatorios y por la región. Y aquí entonces empezaban a recibir el omecamtiv o el placebo. Es importante entonces que las visitas del estudio eran en la semana 1, 2, 4, 6, 8, 12, 24, 36, 48 y luego 16 semanas, cada 16 semanas, y ahí en adelante hasta que se finalizara el estudio. Entonces, ellos lo que hicieron fue que en la semana 2 y en la semana 6 midieron las concentraciones plasmáticas del medicamento y según la concentración ajustaban la dosis. Si la concentración plasmática estaba menor de 200, ajustaban la dosis a 50 miligramos 2 veces al día. Si la concentración estaba entre 200 y 300, aumentaban la concentración a 37.5 miligramos 2 veces al día. Y si la concentración estaba mayor de 300, continuaban con la dosis de 25 miligramos 2 veces al día por el resto del estudio. En la semana 12 y en la semana 48 realizaron también pues, mediciones de las concentraciones plasmáticas, pero esto no llevó a cambios en la dosis de tratamiento utilizado. Algo que no les mencioné ahorita que es importante es que se había visto en estudios previos que la idea era tener concentraciones más o menos más de 200, 300, pero se había encontrado que con concentraciones mayores de 1200 podría aumentar el riesgo de arritmias y tener pues como efectos adversos cardiovasculares. Entonces la meta era siempre mantenerlo más o menos menor de 1000. En los desenlaces que ellos evaluaron tenemos en los primarios, era un desenlace compuesto de eventos de falla cardíaca o muerte cardiovascular. Los eventos de falla cardíaca se definían como un ingreso no programado fuera a urgencias, hospitalización o incluso como a la oficina, pero que fueran no programados, urgentes por un empeoramiento de los síntomas de falla cardíaca. Y el desenlace era lo que ocurriera primero, o el evento de falla cardíaca o la muerte cardiovascular. Y se analizó en una forma de tiempo al evento. Se consideraba pues como un evento de falla también cuando había, como les dije, cuando se empeoraban los síntomas y cuando esto llevaba a un cambio en el tratamiento que fuera algo más allá de un cambio en la dosis oral de furosemida. O sea, si solo se aumentaba la dosis de furosemida oral, no se incluía en el estudio, tenía que llevar un cambio más allá de esto. En los desenlaces secundarios tenemos entonces la muerte cardiovascular, los síntomas medidos por esta escala, que es la escala de Kansas, a las 24 semanas. Esta escala va desde 0 a 100. Cuando se acerca a 100 es porque la calidad pues, o los síntomas son menores y probablemente la calidad de vida pues, esté mejor. Otro era la hospitalización por falla y la mortalidad por cualquier causa. Y en la seguridad evaluaron los eventos adversos serios, los eventos adversos asociados a descontinuación y los eventos adversos de interés, que por todo lo que ya les había contado en este medicamento especialmente, eran las arritmias ventriculares, el infarto, la angina inestable y la revascularización. Es importante resaltar que los eventos, es decir, las muertes, eventos de falla, eventos isquémicos, fueron adjudicados por un comité independiente de Duke que no conocían la asignación de los pacientes a placebo o al medicamento.
En el análisis estadístico, ellos calcularon que necesitaban 8.000 pacientes para tener un poder del 80% para detectar un HR de 0.8 para muerte cardiovascular. Eso es muy importante porque, como les mostré, el desenlace primario es compuesto, pero ellos calcularon el poder del estudio para muerte cardiovascular, que era un desenlace secundario. Es decir, que sí tenemos el poder para hacer pues como un análisis de ese desenlace específicamente. Y ellos, al calcular esto así, determinaron que para el desenlace primario compuesto iban a tener un poder mayor del 99% para detectar pues una diferencia. Eso lo calcularon con base en una muerte cardiovascular de 10% en el primer año y 7% anual posteriormente. El estudio se iba a acabar cuando cumplieran 1.590 muertes cardiovasculares, que eran los eventos meta del estudio. Entonces miren que todo se calculó con base en las muertes cardiovasculares, aunque ese no era el desenlace primario. Y se calculó un error tipo 1 de 0.05 para desenlaces primarios y secundarios y se realizó el análisis por intención a tratar, excepto 24 pacientes que según ellos no tuvieron buenas prácticas clínicas y los excluyeron también del análisis por intención a tratar. En los resultados entonces tenemos, el estudio se realizó de junio del 2017 a julio del 2019, pues este fue el periodo en el que incluyeron los pacientes en 945 centros de 35 países y finalizó en agosto del 2020. Para resaltar, habían pacientes pues colombianos y muchos de Latinoamérica que ahorita les voy a mostrar. Entonces eran 11.121 pacientes que se tamizaron, se excluyeron 2.865 por criterios de inclusión, por criterios de exclusión o por cualquier otra razón, y quedaron finalmente 4.129 en el grupo de Omecamtiv, 4.127 en el grupo de placebo. Del grupo Omecamtiv 9 se excluyeron por la violación de las buenas prácticas clínicas y el de placebo 15. Estos son los 24 que ellos no incluyen en ninguno de los análisis de los desenlaces. Finalmente se evalúan 4.120 en el grupo Omecamtiv y 4.102 en el grupo de placebo. Importante que a pesar de que se evalúan 4.120, hubo también 9 pacientes que, digamos, se perdieron del seguimiento, es decir, no se conocía su estado vital. Y del grupo de placebo hubo 7 que no se conocía el estado vital, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en los resultados tenemos que en la semana 12, que se realizó pues otra vez con la medición de niveles plasmáticos y que se tenían pues como las concentraciones de fármacos que ya estaban pues como fijas, se tenía que el 28% de los pacientes estaban usando una dosis de 25 miligramos 2 veces al día. El 13%, 27.5 miligramos, y casi la mitad de los pacientes, el 47%, tenían la dosis más alta, que era 50 miligramos 2 veces al día. 9.9% de los pacientes o descontinuaban el estudio o tenían algún dato perdido. Y el seguimiento medio del estudio fue 21.8 meses. Entonces esta gráfica me pareció muy bonita, es como el resumen de las características de la tabla 1, pero de una forma más gráfica. Entonces, como podemos ver, incluyó entonces en total 8.256 pacientes e incluyó pacientes de todos estos países que se ven acá. Los que más, digamos, la mayor representación eran pacientes de Europa del Este, que tenían 2.705. Y luego estaban los demás, que eran más o menos la misma cantidad de pacientes. En Estados Unidos 1.300, en Latinoamérica 1.500, en Europa occidental 1.921 y en Asia era pues como la que menos representada estaba en 670. Entonces, como vemos, el 79% de los pacientes eran hombres, solo el 21% eran mujeres. El 78% eran blancos, es decir, la mayoría. La edad media eran 65 años. El 25% de los pacientes se encontraban hospitalizados. La fracción de eyección media era del 27%. La mitad más o menos estaban en una clasificación NIHA de 2 y la otra mitad en una clasificación NIHA de 3 o de 4. La medición del péptido natriurético está alrededor de 1971. Sobre los medicamentos que utilizaban, pues es importante resaltar que el 87% de los pacientes tenían un IECA, un ARA o un ARNI, y específicamente los ARNI estaban en el 19% de los pacientes. En los beta bloqueadores teníamos el 94% de los pacientes y los antagonistas del receptor de mineralocorticoides el 77%. 14% de los pacientes tenían terapia de resincronización cardíaca y 32% tenían un desfibrilador implantable. Entonces eso es más o menos lo mismo que tenemos pues en esta tabla. Como vemos, realmente las diferencias en ambos grupos no fueron importantes, estaban muy bien balanceados pues como esos factores. Algo pues que no se mencionó ahí en la gráfica previa es que más o menos el 27% de los pacientes tenían fibrilación auricular, el 40% eran diabéticos en ambos grupos
y la etiología era isquémica en más de la mitad de los pacientes, 53% y 54% para placebo. Acá también ya lo que les había mostrado de la NIJA, que el 25% eran pacientes hospitalizados. Y tenemos otros datos, por ejemplo, el péptido natriurético medio, que ya les había dicho que era más o menos de 1900, pero miremos que hay un poquito, pues una diferencia pequeña, pero digamos que a uno pues, podría llamar la atención acá en el grupo de Mecamtiv era 1900 y en el placebo 2025. La troponina era 27 en ambos grupos y la tasa de filtración glomerular media era de 58 mililitros por minuto en ambos grupos. Lo que ya habíamos visto, el 87% tenían IECA, ARA o ARNI, el 19% ARNI, los beta-bloqueadores 94%, el receptor de mineralocorticoides 77%. Algo importante es que el inhibidor de SGLT2 estaba en el 2.5% en ambos grupos, que era una proporción baja de los pacientes. Y finalmente, en los desenlaces, entonces tenemos acá el desenlace primario. El desenlace primario, entonces, como les mostré, era lo que ocurriera primero entre muerte cardiovascular o evento de falla cardíaca, fuera hospitalización, ingreso por urgencias, consulta no programada. Entonces, como vemos, ellos muestran que hay una disminución pequeña de este desenlace compuesto en el omecamtiv comparado con el placebo para un HR de 0.92, que va desde 0.86 hasta 0.99. Es decir, es estadísticamente significativo este desenlace. Pero cuando vemos la muerte cardiovascular solita, que como vimos tiene el poder suficiente para poder sacar conclusiones de esto, tiene un HR de 1.01, es decir, es básicamente igual en ambos grupos, con un intervalo de confianza del 0.92 a 1.11. Entonces acá en esta tabla podemos ver pues como cada desenlace separado. Entonces volvamos a mirar el desenlace compuesto entonces con el HR de 0.92, ¿cierto? El desenlace compuesto entonces como vemos era de muerte cardiovascular, hospitalizaciones, ingresos por urgencias. Miremos que pues la mayoría de pacientes, o sea, de eventos que ocurrieron fueron principalmente eventos de hospitalización por falla cardíaca como un primer evento. No nos dan pues como el HR específico para este, pero vemos que es lo que conlleva un mal número de muestra en el resultado, los pacientes con hospitalizaciones. En los secundarios, entonces la muerte cardiovascular, que como vimos pasa por el 1 y es básicamente igual en ambos grupos, veamos que el cambio en la escala de Kansas, que como les dije, aumentar, es decir, acercarse al 100, es favorable para los pacientes. En los pacientes hospitalizados aumentó 2.5 puntos y en los pacientes ambulatorios disminuyó 0.5 puntos. Esto realmente no es un cambio pues como muy significativo ni importante. En la primera hospitalización por falla cardíaca, entonces, vemos que tampoco hubo pues como una diferencia, fue 0.95 el HR, pero el intervalo pasa por el 1, de muerte por cualquier causa, tampoco una diferencia, es decir, fue igual en ambos grupos, también pasando por el 1, y ellos dicen que es un desenlace exploratorio, que es cualquier evento de falla. Entonces, si uno mira, realmente lo que está sumando es las hospitalizaciones por falla y las consultas a urgencias por falla, y digamos que este desenlace fue el que estuvo pues como menos a través del 1, fue de 0.93 con un intervalo de 0.86 a 1, y probablemente estos eventos de hospitalización por falla fueron los que jalaron el desenlace compuesto a que diera estadísticamente significativo. En los subgrupos ellos analizan muchos subgrupos, pero para mostrarles algunos que de pronto podrían tener algunas implicaciones, pues tenemos entonces que cuando los pacientes no tenían fibrilación auricular, había una diferencia más importante a favor del omecamtiv. Cuando los pacientes tenían una fracción de eyección menor del 28%, había también, era más favorable el omecamtiv. Y pues para mostrarles específicamente los hispanos o los latinos, podemos ver que también se favorecía el omecamtiv, pero que realmente igual pasaba por la unidad. En la clasificación de NIJA vemos que probablemente los pacientes más sintomáticos o más enfermos se beneficiaban más de la administración del medicamento, y los pacientes que tuvieran una etiología isquémica de la falla cardíaca también quizás se podrían beneficiar un poco más del medicamento que los que tenían una etiología no isquémica.
Ellos evaluaron también otras medidas de laboratorio y desenlaces pues, de seguridad, y como vemos, entonces evaluaron la presión sistólica la semana 24 y 28. Realmente pues hubo un cambio muy pequeño, no era pues como importante. De la frecuencia cardíaca, una disminución de 1 a 2 latidos por minuto. Con respecto al placebo, el potasio no tuvo un cambio importante con respecto al placebo tampoco, ni la creatinina. Y de estos otros, digamos que la medición del péptido natriurético tuvo un RR de 0.9, es decir, que disminuyó 10% con respecto al placebo. En la troponina hubo un cambio a la semana 24 de 4 y a la 48 de 2 nanogramos por litro. Son cambios también, pues digamos que pequeños, y realmente no se vieron pues como efectos adversos graves, que eran los que nos importaban. Entonces, por ejemplo, las taquiarritmias ventriculares, el RR fue de 0.95, pasaba por la unidad, o sea, no había una diferencia entre ambos grupos en las taquiarritmias, ni tampoco en las puntos torcidas o prolongación del QT, que el RR fue de 0.9, y cualquier arritmia ventricular que llevara al tratamiento tampoco fue diferente en ambos grupos, con un RR de 0.93. Como vemos el infarto, pues ellos no nos calculan pues como la diferencia, pero si vemos en el 3% del grupo del omecamtiv y en el 2.9% en el placebo, realmente no hay una diferencia importante. Las hospitalizaciones por angina inestable fueron muy similares, 0.6 y 0.3 respectivamente, y la revascularización coronaria, 2.8 en el grupo de omecamtiv y 2.9 en el grupo de placebo, por lo que esto nos muestra que realmente en seguridad es un medicamento que no genera más arritmias, que no genera riesgo pues como de infarto o de intervenciones coronarias. Y esto era pues uno de los mayores temores que se tiene con esos medicamentos inotrópicos pues que se han intentado estudiar a lo largo del tiempo. En las limitantes pues de este estudio tenemos que no incluye pacientes mayores de 85 años, que las mujeres son solo el 21%, y esto pues ha sido como un hallazgo constante en varios estudios de falla cardíaca, en que siempre mencionan que hay como una poca representación de las mujeres en los estudios. Los negros solo eran 7%, por lo que probablemente esto tampoco sea aplicable a esta población específica. Los inhibidores del SGLT2 solo estaban en el 2.6% de los pacientes. Ellos justifican que cuando estaba en curso este estudio no se conocían obviamente los resultados del DAPA y del EMPEROR, pues que nos mostraron que realmente pueden tener una utilidad muy importante. Entonces, por eso había tan bajo el porcentaje de pacientes que los estaban utilizando. Entonces, para realizar pues un análisis crítico del estudio, tenemos la primera pregunta: ¿es el grupo de control y del estudio iniciaron con el mismo pronóstico? Para esto tenemos que los pacientes fueron aleatorizados en el radio 1 a 1. La aleatorización fue oculta, tenemos que probablemente sí, pues eso no es explícito, pero los sistemas que ellos usan usualmente ocultan esta aleatorización. Si los pacientes fueron similares en ambos grupos respecto a factores pronósticos, como vimos en la tabla 1, realmente eran pacientes que eran muy similares en ambos grupos, no había como ninguna variable que fuera que nos impactara o que fuera muy diferente en ambos grupos. Si se mantuvo el balance pronóstico mientras el estudio progresó, entonces nos preguntan si el estudio es ciego. Sí, es un estudio doble ciego, y también el adjudicador de eventos, como les conté, estaba cegado a la asignación de los medicamentos. Si fueron los pacientes o los grupos balanceados pronósticamente al completar el estudio, entonces acá nos preguntan si el seguimiento es completo. Como les mostré, entonces en realidad tenemos 40 pérdidas, que serían las 24 de los que se excluyeron por malas prácticas clínicas, y el resto que se excluyeron, que en realidad se incluyeron en los datos, pero realmente no se conocía su desenlace, es decir, no se conocía ni siquiera el estado vital del paciente. Pero realmente es un número muy bajo para la cantidad de muestra que teníamos, y solo representa, pues si lo comparamos con la cantidad de desenlaces que tuvimos, el 4% de los desenlaces. Si fue el ensayo detenido temprano, entonces no, se cumplieron las muertes cardiovasculares, que era lo que iba a durar el estudio. ¿Fueron los pacientes analizados en los grupos a los que fueron aleatorizados? Sí, excepto 24 pacientes, pero igual digamos que esto realmente no nos va a cambiar mucho los resultados, porque la muestra era muy grande. En los resultados, entonces, una magnitud del efecto, pues como medidas que nos permitan como hacernos una mejor idea de lo que realmente nos mostró el estudio. Entonces tenemos que ellos nos dan estas dos medidas. Ellos dicen que la reducción relativa del riesgo fue del 8% para el resultado compuesto de tener un evento cardiovascular o una muerte cardiovascular, con una reducción absoluta del riesgo del 2.1% para tener alguno de estos eventos.
pero esto lo calculan con el HR. Si uno lo calcula haciendo el RR, entonces realmente tiene una reducción relativa del riesgo del 5% y una reducción absoluta del riesgo del 2%. Y necesitaríamos tratar 47 pacientes para obtener un beneficio, sea evento o sea muerte cardiovascular, pero miren que esos intervalos son muy amplios y entonces podría ser tan alto como 5.603 pacientes. Importante, en este estudio no se aumenta el riesgo de arritmias, de muerte cardiovascular o de cualquier causa, o por infarto, que es lo que, digamos, siempre había preocupado con los medicamentos calciotrópicos. Y algo que es probablemente importante para los pacientes es que no hay diferencia en los síntomas por la escala de Kansas, y esto puede, pues, obviamente afectar su calidad de vida. En la aplicabilidad, entonces, si son los pacientes similares a los pacientes de mi práctica, teniendo en cuenta pues como el paciente que les mostré inicialmente, probablemente aplicaría para el estudio si hubiera tenido una hospitalización pues en el último año, si fueron todos los desenlaces importantes considerados, realmente sí, la mortalidad, las hospitalizaciones y los síntomas, digamos que el problema es que son desenlaces compuestos y eso hace que sean un poquito más difíciles de interpretar y de llevar pues como a la aplicabilidad a los pacientes, porque no es lo mismo que usted les diga que les va a disminuir o la muerte o los eventos cardiovasculares a que usted les diga, sí, esto le va a disminuir la probabilidad de que usted se muera definitivamente. Y si vale la pena los posibles beneficios del tratamiento versus el daño potencial y los costos, yo pensaría que por ahora probablemente no. El beneficio es realmente muy pequeño y los costos probablemente sean muy grandes en este momento. El daño potencial, pues vimos que la seguridad no, pero yo creo que lo más importante es que el beneficio no es muy grande. Entonces, como para resolver pues el caso que les había presentado, teníamos nuestra paciente, digamos que tenía una terapia médica óptima, lo único que podríamos hacer antes de definir pues como el uso de otros medicamentos sería aumentar la dosis de espironolactona que ya estaba utilizando 25, podríamos llevarla a 50. Pero digamos que entonces los siguientes pasos, por guías, por estudios que se han demostrado que tengan disminución de la mortalidad o al menos de la morbilidad, entonces tendríamos que probablemente los medicamentos siguientes que utilizaríamos seríamos los ARNI, los ISGLT2, sobre todo que la paciente es diabética y así no fuera diabética ya vimos también que llevan una disminución de la mortalidad y aunque todavía no están en las guías, probablemente sean pues como un paso a seguir en estos pacientes. La paciente se podría incluso beneficiar de un desfibrilador y ya digamos que otros medicamentos que se podrían utilizar en el camino, que sabemos que no disminuyen la mortalidad, y que pueden tener algunos efectos adversos, podría ser, por ejemplo, la ivabradina, la paciente podría tener una frecuencia cardíaca límite y está en sinusal, la digoxina, teniendo en cuenta que podría aumentar algunos desenlaces de eventos adversos, pero igual también está dentro pues, del manejo que se le puede ofrecer a la paciente. Y digamos que realmente de último estaría el omecamtiv, teniendo en cuenta pues que su efecto no es muy importante. Como conclusiones entonces, tenemos que el omecamtiv disminuye el desenlace compuesto de evento por falla más muerte cardiovascular, pero realmente no disminuye ninguno de los dos por separado, ni disminuye la muerte cardiovascular para la que teníamos poder estadístico. Y la diferencia, recordemos que ellos se planteaban un HR de 0.8 y fue solo de 0.92, o sea, no se logró pues lo que ellos esperaban. Realmente, digamos que fue un desenlace que es estadísticamente significativo, pero probablemente clínicamente no lo sea. No se afecta la seguridad con el uso de este fármaco, es decir, no se aumentaron todos los efectos adversos que se habían aumentado con otros medicamentos inotrópicos. Y pues importante, probablemente falta mucho en la terapia estándar con ARNI e inhibidores del SGLT2 antes de considerar pues el uso de estos medicamentos, pero tampoco digamos que lo podemos desestimar, tenemos que tener en cuenta que se han hecho muchos estudios con inotrópicos y no se ha podido encontrar un beneficio y que este digamos que es el primer paso para que de pronto en el futuro sigan saliendo más medicamentos con mecanismos de acción diferentes y que puedan ser benéficos para los pacientes. Y obviamente este medicamento también permite pues como generar hipótesis de su uso potencial específicamente en pacientes con una fracción marcadamente disminuida o por ejemplo aquellos que tienen etiología isquémica, y eso ya lo han venido diciendo pues como los cardiólogos, y es que probablemente no se trate de meter a todos los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección disminuida en un mismo grupo, sino que probablemente dentro de este grupo tan grande hayan diferentes subgrupos y que cada subgrupo se beneficie de manejos diferentes. Entonces digamos que esa sería como una hipótesis para estudios en el futuro. Y eso era todo lo que les iba a mostrar. Muchas gracias.